Proclamación de la buena nueva de salvación según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo a Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a hacer una pequeña reflexión en torno a la palabra de Dios que hemos escuchado en este día sábado, vísperas de la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En los últimos días hemos reflexionado acerca de los discursos de despedida, cómo el Señor ha ido preparando a sus discípulos, cómo el Señor no se fue de repente, sino que los preparó, dispuso su corazón, pero también les habló abiertamente. Les dio indicaciones claras, precisas, concisas. Y esos mensajes tienen validez para nosotros, cristianos. Veamos en la primera lectura cómo en el diseño de Dios, poco a poco, se van uniendo evangelizadores. El proyecto de Dios es que el evangelio llegue a todos los hombres. Pero para salvar a los hombres se necesitan hombres. Dios quiere a través de ellos llevar la buena nueva de salvación. Así hoy pues se va a unir a esta tarea de evangelización Apolo, no sin antes haberlo formado, no sin antes haberlo instruido, y luego será un elemento valioso en la tarea de la evangelización. Queridos hermanos, todos tenemos un lugar en la evangelización. Todos tenemos un espacio en esta obra que es la obra de anunciar la buena nueva de salvación. Al igual que Apolo, también hoy en día, al igual que los discípulos, también hoy en día, al igual que Pablo, al igual que Timoteo, al igual que miles y millones de cristianos a lo largo de los 2000 años de historia, han sido instrumentos válidos e importantes en las manos de Dios, también hoy en día. Queridos hermanos, ¿cómo colaboramos en la obra de la evangelización? ¿Qué tipo de ayuda nosotros brindamos? ¿Cómo somos dóciles cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos invita? Sea con nuestro tiempo, sea con nuestra persona, sea con nuestros recursos. De verdad estamos dispuestos, de verdad somos colaboradores de esta obra como lo fue Apolo. En el Evangelio, la palabra de Dios hoy nos hace una promesa. El Señor hace una promesa y las promesas del Señor se cumplen. El Señor no miente. El Señor no es primero sí y luego no. El Señor, su palabra se cumple. ¿Y qué es lo que hoy nos ha dicho? Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre,
se los concederá. Queridos hermanos, es una promesa que el Señor hace. Todo, la versión latinoamericana dice todo, la versión del misal dice cuanto pidan, pero todo lo que pidamos a Dios en el nombre de Jesús, Él nos lo va a conceder. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos presenta un tipo de oración. Cuando hablamos de la oración, es un tema demasiado amplio. No es solamente pedir, no. Hay oración de alabanza, hay oración de acción de gracias, hay oración de pedir, hay oración de perdón y hay oración también, como hoy el Señor nos invita, oración para pedir. El hombre es el ser más necesitado que hay. Queridos hermanos, el Señor nos ha hecho una promesa de todo, y todo es todo. Hoy es una oportunidad para examinar qué es lo que nosotros le pedimos al Señor. Hoy es una promesa para examinar este tipo de oración. Hoy es una oportunidad que el Señor nos da a través de su palabra para meditar si de verdad sabemos pedir, si de verdad pedimos en el nombre de Jesús. Esa es la oración cristiana. La oración cristiana es en el nombre de Jesús. Porque la oración no es algo propio del cristianismo. También los musulmanes oran. También los judíos oran. También los seguidores de Sai Baba oran. También en el hinduismo oran. También los budistas oran. Pero ¿qué es lo propio, queridos hermanos? ¿Qué es lo propio de nuestra oración? Es pedir en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. No le pedimos a un Dios sin forma. No le pedimos a un Dios idea. No le pedimos al Dios de la masonería, el arquitecto del universo. No le pedimos a un Dios como el gigante egoísta que está del cuento, que está viviendo por encima de las nubes. No, en el nombre de Jesucristo. Y le pedimos a un Dios que es Padre. Eso es lo propio de la oración de nosotros los cristianos. Orar a Dios a través del Espíritu en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo, y que nos dice todo, y todo es todo. Hermanos, habría que revisar. A veces tenemos miedo. A veces nuestras oraciones son tan cortas. A veces nuestras oraciones no logran el objetivo porque no tenemos la confianza. Pedimos tan poco. No nos atrevemos a pedir. Hoy que estamos viviendo momentos difíciles, hoy que estamos atravesando la pandemia, de verdad hemos pedido con la certeza de que el Señor nos va a conceder. Con esa certeza, con esa confianza de que Dios es Padre y Él nos va a conceder según la promesa que el Señor nos ha dicho: pidan y van a recibir. El problema es que a veces pedimos poco y pedimos con duda y pedimos con desconfianza y pedimos por si acaso, pero no confiando en que lo que hemos pedido ya el Padre lo ha concedido. Y si pedimos, hermanos, el cese de esta enfermedad, nos vemos ya libres de esta pandemia. Y si estamos enfermos y pedimos la sanación, nos vemos ya sanos. Y si estamos orando por un hijo alcohólico, lo vemos ya restaurado.
Y si estamos orando por cualquier situación, nos vemos ya libre de esa situación. Esa es la oración del cristiano. Eso es lo que el Señor nos pide en este día. Esa confianza que debemos tener, no por si acaso, no por si tal vez, y menos, queridos hermanos, para querer engañar a Dios, porque a Dios nadie lo engaña. Él conoce tu intención, Él sabe lo que hay en tu corazón y en el mío. Que este día examinemos nuestra oración y lo que pedimos. Somos hombres de fe, somos iglesia. La oración de la iglesia, ¿cómo es, hermanos? Llena de miedo, llena de por si acaso, llena de por si tal vez, llena de duda. No, debemos tener la confianza, como Pedro: si eres tú, hazme caminar sobre el agua. Esa es la fe que el Señor nos pide. Esa es la confianza que debemos tener en Él. Que este día la palabra de Dios nos ayude. Que este día la palabra de Dios nos ilumine en la primera lectura a ser parte de la obra de la evangelización. A no ser solamente espectador, sino actor de la evangelización. El Señor nos sigue llamando a todos. Segundo, nos invita a tener esa confianza, esa valentía, esa parresía en nuestra oración. Saber pedir, pero pedir en abundancia. Saber pedir en abundancia y con la confianza y con la fe de que el Señor nos cumple lo que nos ha prometido. Pidamos pues para que Él ponga su mano poderosa y se pueda detener esta enfermedad que hoy aflige a la humanidad. Pasemos a la segunda parte de la celebración eucarística. Jesucristo se hace presente bajo la apariencia del pan y del vino, que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Jesús.